Hola, queridos seguidores de mi canal, bienvenidos una vez más. No olviden suscribirse a nuestro canal y darle like a este video. Bar Baktas vuelve a estar en el centro de atención con una confesión que ha dejado a todos sorprendidos. Volver a empezar con Yağmur no fue nada fácil. ¿Qué sucedió realmente entre ellos? ¿Por qué esta declaración ha desatado tantas emociones entre sus fans? Bar Baktas, conocido por su carácter reservado y discreto en cuanto a su vida personal, finalmente rompió el silencio sobre su relación con Yağmur, su expareja y ahora nuevamente su compañera sentimental. En una entrevista exclusiva concedida a una revista de entretenimiento, Bar abrió su corazón como nunca antes lo había hecho. No fue una decisión que tomamos a la ligera. Después de todo lo que pasó, necesitábamos tiempo, espacio y mucha sinceridad para poder hablar de nuevo sin resentimientos, explicó el actor con una mirada nostálgica. La pareja, que había terminado hace más de un año en medio de rumores de infidelidad y presiones mediáticas, sorprendió al mundo del espectáculo cuando fueron vistos tomados de la mano saliendo de un restaurante en Estambul. Los rumores no tardaron en estallar. Algunos medios afirmaban que todo era una estrategia publicitaria, mientras que otros señalaban que el amor entre Bar y Yağmur nunca se había apagado realmente. Pero fue el propio Baktas quien decidió aclarar la situación, hablando con una sinceridad que conmovió incluso a los más escépticos. Yağmur es una parte muy importante de mi vida. Siempre lo ha sido. Tuvimos nuestras diferencias, como cualquier pareja, pero el amor que sentimos el uno por el otro fue más fuerte que todo eso, confesó. Según él, el proceso de reconciliación no fue fácil. Ambos tuvieron que enfrentar sus errores, aprender a perdonar y, sobre todo, redescubrirse como pareja. Yağmur, por su parte, también rompió el silencio a través de sus redes sociales, donde compartió una imagen junto a Bar con una frase sencilla pero poderosa: donde hay amor, hay esperanza. Sus seguidoras rápidamente llenaron la publicación de mensajes de apoyo, algunas emocionadas hasta las lágrimas. Verlos juntos de nuevo me da esperanza en el amor, escribió una fan. La relación entre Bar y Yağmur ha sido seguida de cerca desde sus inicios. Desde sus primeras apariciones públicas, la química entre ellos era evidente. Sin embargo, como toda historia de amor, la suya también enfrentó momentos oscuros. Discusiones, rumores de terceras personas, agendas incompatibles y el incesante foco mediático contribuyeron a su separación inicial. Pero según fuentes cercanas a la pareja, el tiempo separados les permitió madurar y entender lo que realmente querían. Fue durante esa distancia que ambos se dieron cuenta de lo que significaban el uno para el otro, comentó un amigo íntimo. Lejos de las cámaras y del bullicio de la fama, Bar y Yağmur comenzaron un nuevo capítulo en su historia. Esta vez, decidieron mantener las cosas más privadas, alejadas del escrutinio público que tanto daño les había hecho en el pasado. Según allegados, uno de los acuerdos más importantes fue priorizar su intimidad y poner límites claros con la prensa. Nos dimos cuenta de que mientras más compartíamos, más vulnerable se volvía nuestra relación, comentó Yağmur en un encuentro reciente con un grupo selecto de seguidores. Ahora elegimos cuidadosamente qué mostrar y qué reservar para nosotros. La madurez que ambos han desarrollado parece ser la clave de este nuevo intento. Los cambios en sus vidas no se limitaron únicamente al plano emocional. Profesionalmente, Bar se tomó una pausa para enfocarse en proyectos personales, lejos del frenesí televisivo que lo había consumido durante años. Se involucró en una fundación para jóvenes actores, donde imparte talleres y mentorías. Quiero ayudar a otros a encontrar su voz sin perderse en la fama, explicó. Yağmur, en cambio, canalizó sus energías en el activismo medioambiental. Se convirtió en embajadora de una campaña de reforestación y ha aparecido en múltiples foros promoviendo la sostenibilidad. Encontré en la naturaleza una paz que me había sido esquiva durante mucho tiempo, escribió en una de sus publicaciones más comentadas. Ambos, en silencio y sin declaraciones grandilocuentes, estaban reconstruyendo no solo su vínculo, sino también su individualidad.
Y eso no pasó desapercibido para sus fans, que comenzaron a verlos no como una pareja idealizada, sino como dos seres humanos enfrentando las complejidades del amor real. Una fuente cercana reveló que, durante su tiempo separados, Bar escribió numerosas cartas que nunca envió. Escribía para entender sus emociones. Algunas cartas eran de enojo, otras de tristeza, pero muchas eran de amor, dijo esta persona. Finalmente, cuando decidieron hablar de nuevo, él le entregó esas cartas a Yamur en una caja de madera que había guardado durante todo ese tiempo. El reencuentro fue emotivo. No hubo promesas apresuradas ni declaraciones de amor eterno. Solo dos personas que decidieron volver a intentarlo, con las cicatrices del pasado como testigos y maestras. No nos prometimos perfección, solo compromiso y respeto, dijo Bar en una entrevista radial que se volvió viral. Mientras tanto, sus carreras también encontraron una nueva armonía. A diferencia de antes, ahora buscan proyectos que les permitan equilibrar su vida personal. Incluso se ha rumoreado sobre una colaboración artística entre ellos, algo que sus fans han pedido durante años. No lo descartamos, comentó Yamur con una sonrisa misteriosa en una sesión de preguntas en vivo. En el plano familiar, la reconciliación también trajo consigo el reto de reencontrarse con los seres queridos. Mis padres estaban escépticos, pero cuando vieron cuánto hemos crecido, su actitud cambió, confesó Bar. Por su parte, Yamur aseguró que su hermana fue clave para que recuperara la confianza. Ella me recordó que el amor no es lineal, que a veces hay que desandar el camino para encontrarlo de nuevo. Las redes sociales, que en otro tiempo fueron fuente de conflicto, hoy son una vitrina cuidadosa de su evolución. Publican poco, pero lo que comparten refleja una paz que muchos envidian. Desde fotos de caminatas al amanecer hasta frases que hablan de segundas oportunidades, todo apunta a una relación más consciente. Psicólogos consultados por diversos medios han analizado el fenómeno de Bar y Yamur como un ejemplo del amor resiliente. Un amor que no niega el dolor ni las fallas, sino que las incorpora en su narrativa. Esta historia resuena porque es profundamente humana, dijo la terapeuta Aileen Koch, especialista en relaciones de pareja. El impacto mediático ha sido tal, que algunos programas han dedicado especiales enteros a analizar su historia. Pero lo más destacable es que, pese a todo el ruido, Bar y Yamur no buscan protagonismo. No queremos ser un ejemplo de nada. Solo estamos intentando ser felices, sentenció ella en un podcast íntimo. Por ahora, siguen caminando juntos, paso a paso. No han hablado de matrimonio ni de proyectos futuros en términos de vida juntos, al menos no públicamente. Y quizá, esa sea la lección más valiosa, que el amor no siempre necesita de grandes gestos, sino de pequeñas decisiones diarias. Desde ya, sus seguidores esperan lo que venga, con la esperanza de que esta vez sea para siempre. Pero incluso si no lo fuera, la historia de Bar y Yamur ya se ha convertido en un testimonio de que los finales felices no siempre son perfectos, pero sí posibles. Si esta historia te ha emocionado tanto como a nosotras, no olvides suscribirte al canal y dejar en los comentarios qué opinas de esta sorprendente reconciliación entre Bar y Yamur. ¿Crees que el amor verdadero merece una segunda oportunidad? Nos encantará leerte.